Buenas noches. Es el 1 de agosto del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar la bienvenida a nuestra conferencia semanal de los viernes en larouchepac.com. Esta es la conferencia regular de cada semana. Me encuentro en el estudio con Dennis Small de la Executive Intelligence Review y por Dennis Mason de larouchepac.com. Y los tres tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor LaRouche y la señora LaRouche hoy más temprano, así que las respuestas que escuchen van a reflejar las declaraciones del señor LaRouche. Y quiero empezar con la pregunta institucional, como es usual, y la pregunta es la siguiente. Ayer, científicos forensicos internacionales llegaron al lugar de la caída del avión del MH17 en Ucrania Oriental después de que el gobierno detuvo las operaciones militares. Los monitores de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa habían australianos, holandeses, expertos y los representantes rusos. Además, los rusos van a llegar a investigar. Al mismo tiempo, los llamados rebeldes separatistas van a reunirse con una delegación del gobierno de Ucrania en Minsk, ya que Bielorrusia está patrocinando pláticas que comprende a Rusia, Ucrania y la Organización de Seguridad de Estados Unidos. El primer ministro de Holanda mostró tres prioridades compartidas, que es repatriar el resto de los pasajeros de Ucrania, establecer la causa del del accidente y llevar a los culpables a la justicia. Y señor LaRouche, ¿tienes algún consejo para las organizaciones europeas y el gobierno de Rusia y de Ucrania para, cuando sea posible, tener un proceso de colaboración para poder alcanzar las prioridades compartidas esbozadas por el primer ministro holandés? Y le doy la palabra al señor Dennis Small. Gracias. La discusión de esta tarde con el señor LaRouche abordó le presentamos esta pregunta y su respuesta fue la siguiente. Esto es lo obvio y la respuesta se encuentra allí y los hechos simplemente se tienen que presentar con respecto a lo que pasó con el vuelo MH17. Pero con esto aparte, lo que hace surgen el otro lado de la cuestión, que es más fundamental para la situación estratégica. Él dijo que fue y es la versión fraudulenta de estos eventos que se promueven. ¿Por qué se promueve? ¿Por qué se está haciendo? ¿Será para proteger a los culpables que son responsables efectivamente de esta tragedia? Hizo la pregunta el señor LaRouche. Y él dijo, se ha creado de esa manera para echarle la culpa al presidente ruso Putin, que no tuvo nada que ver con todo este caso. El caso y las mentiras en contra de Putin están haciendo un boomerang en contra a aquellos que mintieron al principio. Y estas batalla de pelea se pueden ver en la campaña internacional que ha arrasado a ambos lados del Atlántico para presentar al señor Putin como si fuese lo peor. Cada revista de cualquier circulación ha publicado para presentar una u otra de las mentiras diciendo que Putin participó en esta tragedia. El señor LaRouche después habló de la situación estratégica con respecto a este vuelo MH17 y dijo que los británicos y sus lacayos de Wall Street están paralizados por lo que le viene a Estados Unidos y a la Unión, al Reino Unido. Esto no es de importancia para el futuro de la humanidad. El principal, lo que está pasando es lo que está pasando en China y especialmente el proyecto lunar de China, que está dirigido a usar el helio 3
como una fusión termonuclear, como una fuente de energía para la humanidad. El señor LaRouche enfatizó que lo que los chinos están haciendo es el ejemplo principal que el mundo debe seguir, no la falsedad que proviene de muchas partes de Estados Unidos y de Europa, tales como subrayó la boca de la canciller alemana Angela Merkel. Su idea es dar una versión barata de productividad en términos monetarios, que es un fraude. Su idea es una idea loca que es totalmente incompetente. No es algo que cualquier estadounidense cuerdo quisiera hacer o en cualquier otra parte, enfatizó el señor LaRouche. Y todo esto que viene de ella y del imperio británico más en general, el señor LaRouche caracterizó de que es pura mierda. Es una mierda influenciada por los británicos de quien nada bueno saldrá. Y también dijo el señor LaRouche que además de China, lo que Putin está haciendo también está asombrando a mucha gente, pero él está haciendo muchas cosas exitosas a pesar de lo que está haciendo en el transatlántico y de la campaña de ataques en el occidente contra él. Y para dar un paso atrás y comprender lo que está detrás de este intento de usar el incidente del MH17 para promover un enfrentamiento y en verdad un enfrentamiento termonuclear entre Estados Unidos y Rusia, es importante reconocer que las huellas británicas están en toda esta operación, como ha sido históricamente en otras operaciones similares como el Golfo de Tonkin en Vietnam y más recientemente lo que hizo Tony Blair en el caso de Irak con su documento hecho más sexy, ese documento falso, y lo que hicieron con respecto a Siria y la situación en Ucrania. La intención detrás de todo esto, el señor LaRouche ha enfatizado en varias veces, no es una guerra regional, no es un enfrentamiento, no es una crisis regional, sino es un intento de catalizar un enfrentamiento termonuclear global para obligar a los rusos, a los chinos, a los indios a que se sometan. Y es la respuesta del Imperio Británico al hecho de que el sistema está estallando financieramente y económicamente, y hay muchas voces que se están alzando en contra de este peligro de guerra que es muy serio. Uno podría ver varias propuestas que hacen agentes británicos como Obama, que hacen propuestas ridículas y falsas, pero estas provocaciones que usan a Ucrania en particular son tan peligrosas como son lunáticas. Con respecto a las advertencias que estamos recibiendo y que están haciendo a círculos del establecimiento más de voz alta, por ejemplo, una red de los principales funcionarios veteranos de la defensa en Rusia, que incluye a personas, uno pensaría como Malcolm Rifkin, que era un ex ministro de Inglaterra, de Rusia y otros lugares. Ellos advirtieron del peligro de potencialmente provocar a varios poderes uno contra el otro. Uno de los comentarios más certeros, el subsecretario de Defensa durante el gobierno de Kohl en Alemania, Billy Wiemer, él dijo, cui bono, ¿quién se beneficia? Y él indicó que Estados Unidos, bajo Obama, es uno de los principales beneficiarios de este enfrentamiento con Rusia, pero más aún el Reino Unido. Ahora, esto es una énfasis
énfasis muy apropiado e interesante porque son los británicos. Si hay estadounidenses envueltos como sus herramientas, como Barack Obama, pero son los británicos los que están detrás de todo este plan. Y lo que Beamer enfatizó con respecto al Reino Unido, Alemania y los alemanes no deben olvidarse la manera en que el Reino Unido los traicionó a la resistencia alemana contra Hitler. Esta es una declaración muy fuerte en cualquier circunstancia, pero especialmente de Alemania hoy día. Y también quienes apuntan hacia los británicos, que es algo muy necesario, como LaRouche enfatizó en varias ocasiones, es el Imperio Británico quien está detrás de esto. Hubo una carta abierta que enviaron al primer ministro británico David Cameron, escrita por Sergei Glasiev, que es un asesor del presidente Putin de Rusia, y Sergei Stepashin, que era un miembro del gabinete en diferentes gobiernos rusos. Y el título de su carta abierta lo dice todo. Y dicen, usted, David Cameron, apoyan a los nazis en Ucrania y amenazan a Rusia con guerra mundial. Esto se publicó en Russia Today y fue una respuesta a un artículo publicado por David Cameron en el periódico Sunday Times de Londres, y de acuerdo a los autores de la carta, marca una escalación mayor en la crisis de Ucrania para hacer que la Unión Europea tenga una guerra contra Rusia. Fin de la cita. Y el impulso de los británicos hacia una guerra es principal, pero también hay una respuesta. Pero además de las amenazas de una guerra militar contra Rusia nuclear, hay un nuevo elemento que vamos a hablar más adelante, que es la idea de los británicos también de desatar una guerra financiera nuclear contra Rusia. Y esto se declaró especialmente en esos términos por el periodista Wolfgang Munchau, que escribió en el periódico Financial Times, y en el cual él escribe, él dice, no debemos preocuparnos de lo que Rusia hace porque podemos aplastar a la economía rusa en semanas, y todo lo que tenemos que hacer es detener su acceso al sistema de pagos internacionales. Y él dijo, los sistemas de pagos son las bombas nucleares de la guerra financiera. Y como pueden ver, estas ideas y estas propuestas de los británicos son tan peligrosas como locas. Y la respuesta del señor LaRouche a las amenazas de Munchau y de otros, él dijo, nadie tiene el monopolio sobre el dinero.